Y tengo ya mis invitados preparados porque vamos a hablar de la historia de Peñamián. Peñamián, aquí tengo yo, ojo que no es un libro, que son dos, porque son dos partes, porque hay muchísimo contenido aquí recogido, muchísimos datos, muchísimas historias, muchísimos recuerdos también. Y bueno, les voy a presentar a los autores de esta obra. Por un lado, José Antón Acevedo, ojo, gracias. Que no José Antón de nombre. Buenas noches. Buenas noches. También tengo Isidoro de la Fuente, buenas noches también. Buenas noches. Y Ángel Luis Martínez, buenas noches. Muy buenas. Me ha llamado mucho la atención porque decían, antes de empezar, solamente uno de los tres nació en la zona de la que habláis. Sí, soy yo, Isidoro de la Fuente, nacido en Begamián. Y entonces, José, por ejemplo, a vosotros, ¿qué os impulsa en un primer momento a recabar toda esta historia sobre Peñamián? Bueno, nosotros no somos nacidos en Begamián, pero Ángel es nacido en Boñar. Yo soy nacido en Cistierna y criado en Cornero, que está del otro lado de los montes de Pardomino, con lo cual tuvimos históricamente una cierta relación con Begamián. Pero fundamentalmente es la ilusión de hacer un homenaje a todos los pueblos que estaban debajo de las aguas del Porma y que poco a poco pues, la gente se va olvidando y es un recuerdo que cada vez es menor, y para poner en valor el sacrificio de toda esa gente y para poner en el recuerdo permanente lo que significó el Valle de Begamián y esa cabecera del Porma, es por lo que afrontamos el hacer este libro. Quiero que presten especial atención a lo que estamos escuchando, compañeros. ¿Lo podemos subir un poquito? Allí se quedó mi casa, amores de juventud, anhelos. Es una canción muy especial también, que se adjunta con estos dos tomos de la historia Bajo el agua de Peñamián. Dos de los componentes e integrantes de la Rueca, los hermanos Quiñones, son originarios de Begamián por parte de su abuelo materno. Y entonces, estando en este trabajo, se nos ocurrió que otra forma de homenajear a Peñamián, pues hacerle una canción. Entonces le pedimos a Esteban Quiñones, que es un artista, que por favor que nos hicieran una canción para Peñamián. Y entre él y el músico de Mágico 70, pues hicieron esta maravilla que es Lugares de Peñamián. Bueno, también tiene una gran importancia, lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Porque, claro, recabar todo este tipo de datos, todo este tipo de información de las escuelas, de las familias, de todos los vecinos de los pueblos, que eran 8, si no me equivoco, los que acabaron sumergidos bajo el pantano, es una labor de investigación, de tirar de contactos, de contactar con un montón de gente al final, y eso ha sido labor sobre todo tuya, Isidoro. Sí. Yo me he preocupado un poco, llevo muchos años metido en la investigación, de buscar datos. Yo cualquier cosa, iba a los archivos, cualquier cosa que salía de Begamián, todo lo guardaba. Y ahora en este sentido, pues he enviado más de 300 cartas a la gente que tenía contacto, que habían nacido en Begamián y de otros pueblos, para que me contestaran con sus datos correspondientes, y así se pudo trabajar. Y después llamando por teléfono a muchas familias y todo. Así se fue construyendo la gran obra de trabajo. Bueno, vosotros, claro, al final cada uno tiene que aportar un poquito, sí, lo que puede. Ángel Luis, ¿cuál ha sido tu principal función dentro de esta historia? Mi función ha sido recopilar la genealogía. Yo tengo unos archivos muy grandes de la provincia, de los pueblos, de muchos pueblos de la provincia de León. Y principalmente es la genealogía. Ojo que lo tenemos casi todo recogido, ¿no? Al final, claro, de claro, cada uno de los libros, lo pueden ver un poco desde casa, ¿no? Estas tablas, todas las tablas que van viendo aquí, recoge un poco esas familias, ¿no? De cada uno de los pueblos. De cada pueblo, pues de unos pueblos empieza en 1600 y pico, en otros en 1700, en otros se han perdido algún libro y un poco más tarde, o sea que depende de la documentación que haya. Bueno, es que sin duda es una ardua labor, ¿no? Sí. No solamente esta parte en la que recopilamos los datos, porque al final, bueno, los datos
están ahí, hay archivos que se han perdido, hay documentos que cuesta más recuperar, pero ¿y las historias? Bueno, es que yo creo que alguien de los medios, en concreto de Ileón, fue el que definió de manera más acertada el trabajo que nosotros hemos hecho. Carlos Domínguez, cuando vio el libro, dijo, es que esta es una forma distinta de contar la historia. Y realmente lo es. Realmente lo es porque es un libro en el que lo más importante son las personas. Las personas sencillas, las normales, las corrientes, en donde podemos decir dónde nació, quién era su padre, su madre, con quién se casó, cuándo murió, de qué murió. Ese pequeño matiz que parece que no lo es tanto y sin embargo es muy importante, porque las anécdotas, pues a base de picar mucha piedra, que diría alguno, de investigar mucho, de consultar muchísimos documentos, de tirarnos muchas horas leyendo cosas y buscando lo más recóndito, y de repente pues encuentras algún dato interesante y lo vas plasmando en el libro. Pero más que otra cosa, nosotros queremos significar que en este libro lo importante son las personas. Todo aquel que nació en los pueblos que están debajo del agua, del pantano, del Porma, de los que nosotros tengamos constancia, están en ese libro. Hayan nacido cuando hayan nacido, hayan muerto donde hayan muerto, y cualquiera que sea su circunstancia, cuál era su origen, dónde se marchó sus hijos o él mismo, todo eso comporta una visión de población que, en un esfuerzo que yo creo que nadie ha hecho nunca, al menos con el rigor que nosotros lo hemos afrontado. Desde luego, bueno, se ven precisamente, lo comentábamos antes, algunas de esas personas en las fotografías. Bien comentabas que lo importante son las personas, porque las personas todas juntas, todos los vecinos del pueblo, al final conformaban la identidad de cada uno de ellos, y también recogéis, bueno, pues cuáles eran las actividades más típicas, los puntos de encuentro, la industria, si se puede decir así, los que estaban más dedicados a la ganadería, más a la agricultura, las actividades en definitiva que se desarrollaban en cada uno de ellos, ¿no? Sí. Pues yo creo que sí, ¿no? Y sobre todo tener la paciencia de haber buscado la más mínima nota de identidad o de significación de cualquier vecino para reflejarlo, ¿no? Desde aquel que era pastor y murió, vaya usted a saber por qué circunstancias, ahogado en el Guadiana, o de aquella persona que estuvo en la conquista de México, que se da el caso de una persona de Loares, o de aquel que se casó concretamente en mi pueblo y quedó viudo porque su mujer murió en el parto, y posteriormente se reenganchó a la carrera eclesiástica, acabó ordenándose sacerdote y acabó siendo mártir de la fe católica. Entonces todas esas cosas están ahí, ¿no? Y sobre todo también gente que aparentemente no figura en ningún sitio. Hay desde personas que murieron en la guerra de la independencia, en el sitio de Astorga, que nosotros reflejamos que se murieron ahí, son héroes anónimos. Y llama la atención, por ejemplo, que nosotros hemos hecho bastante investigación en relación al general Federico Castañón y a su hijo Colomán Castañón, ambos declarados beneméritos de la patria, y que en León, uno de los héroes más importantes de la guerra de la independencia de España, no hay ni una sola calle dedicada a Federico Castañón. Me parece que es una omisión bastante grave. Llamo al señor alcalde para que lo corrija. Nos estará viendo en este momento, seguro. Has comentado, José, has destacado, quizá podríamos decirlo así, una de las historias, ¿no?, de vida que te han llamado personalmente más la atención. Me gustaría que destacarais vosotros, Isidoro, también Ángel Luis, alguna historia de las que habéis recopilado en estos dos ejemplares. ¿Alguna historia de vida llamativa que os haya tocado por algún motivo en especial? No recuerdo ahora había que, ninguna en especial. Había que leer un poco, bueno. Fue son muchas, llamativa, ojo, ¿no? claro. Efectivamente, fueron muchas horas, mucho mirar documentos, mismo para sacar, miramos 512 cajas del archivo. Jesús. Para sacar solo los curas los que había, sacerdotes, los sacerdotes que había en los 8 pueblos. Es que son tantas cosas son investigadas. Tantas cosas y hemos estado tantas horas metidas en el archivo que a veces, bueno, son
muy... Sí, cosas especiales, como ha contado Pepe, pues no hay tantas, o sea, las hay, pero están muy, Bueno, todo tiene al muy final escondidas, ¿no? Muy, su aquel. eso, sí. Me comenta mi compañero Carlos Ochoa por mi pinganillo que este fin de semana hay, ¿cómo me has dicho? Hay la conmemoración de la fiesta. Sí. Ahí está, ahí lo tenéis. Aparte de En eso, Pardomino. En Pardomino, la fiesta de San pasado Antonio. mañana, además, presentamos el libro en el auditorio, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, que es, bueno, pues después de haberlo presentado en el Muro del Pantano del Porma, pues el segundo acto más importante del libro, ¿no? Dárselo a conocer a la gente de León Capital. Y ahí invitamos a todos a que nos acompañen a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León y para compartir con ellos esa historia de Peñamián, la historia bajo el agua. Se lo tienen ahora mismo ahí en pantalla también, si se quieren hacer con algún ejemplar de este libro, ojo, compuesto de 2 partes, porque hay tanto que contar, que lo estábamos comentando también antes de empezar la entrevista, que si estuviera todo en el mismo tomo, esto se nos complicaría un poco. 2 partes y un CD. 2 partes y un CD, eso es, con la música que está escuchando durante la entrevista. www.penamian.com. Agradeceros a los 3, José, Isidoro, Ángel Luis, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por acercarnos un poquito más la historia de Peñamián, esos 8 pueblos que quedaron sumergidos y que es la memoria para muchísimos de los que vivieron allí, nacieron allí, tuvieron parte de su historia allí y para, bueno, para toda la gente que lo quiera leer, que también sepan un poquito más de la historia de nuestra tierra. Gracias. A ti, Gracias. muchas gracias. Gracias.